Imagina por un momento que todo lo que conoces y amas desaparece en un solo día. La seguridad que sentías se desvanece, los planes que tenías se rompen, y lo único que queda es una pregunta que arde en tu corazón. ¿Dónde está Dios ahora? Si alguna vez te has sentido así, si alguna vez te has preguntado cómo seguir adelante cuando todo parece perdido, este mensaje es para ti. Hoy quiero que caminemos juntos por una historia que ha inspirado a generaciones enteras, la historia de un hombre llamado Job, y que encontremos consuelo y fuerza en las palabras de los Salmos. No será una simple lección, será un viaje profundo donde veremos que incluso en la más densa oscuridad hay una luz que nunca se apaga. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida parecía bendecida en todos los aspectos: familia, riquezas, salud, paz. Sin embargo, en un momento inesperado, todo cambió. Perdió a sus hijos, sus bienes, su salud y hasta la comprensión de sus amigos. Lo que más dolía no era solo la pérdida, sino el silencio de Dios en medio de su sufrimiento. Tal vez tú has sentido ese silencio. Has orado, has clamado y no parece haber respuesta. Te preguntas si Él te ha olvidado. Job también se lo preguntó. Lo impresionante es que aunque Job no entendía lo que estaba ocurriendo, no dejó de hablarle a Dios. Sus oraciones eran crudas, llenas de preguntas, incluso de quejas, pero eran dirigidas a Dios. Esto nos muestra algo profundo. Confiar en Dios no significa no sentir dolor o no tener dudas, sino llevar ese dolor y esas dudas a sus pies. Los salmos nos confirman esto una y otra vez. El salmista David, en medio de persecuciones, traiciones y angustias, clamaba diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y sin embargo, terminaba afirmando: pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Es aquí donde quiero que te detengas un momento. Quizás estás atravesando un momento donde tu fe se tambalea. Tal vez no entiendes por qué Dios ha permitido lo que estás viviendo. Quiero que escuches esto con atención. El hecho de que no veas el propósito ahora no significa que no exista. Job no sabía que su historia sería escrita para inspirar a millones. No sabía que su dolor sería usado como ejemplo de perseverancia y fe. Y tú, en este instante, tampoco puedes ver todo el cuadro completo de tu vida, pero Dios sí lo ve. En los momentos más oscuros, la tentación más grande es apartarse de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que Él no se interesa por ti, que no escucha, que no actúa, pero es justamente en esos momentos donde más debes aferrarte a su palabra. Los salmos nos enseñan que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La confianza no siempre se siente, a veces es una decisión. Job eligió decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Hoy quiero que tomes esa misma decisión. No importa si las lágrimas empañan tu visión, no importa si las preguntas siguen sin respuesta, decide confiar, porque cuando todo va mal, la fe no es un sentimiento, es una ancla, y esa ancla está firme en el carácter de un Dios que no cambia, que sigue siendo bueno, que sigue siendo fiel, aunque las circunstancias griten lo contrario. En la próxima parte vamos a descubrir cómo Job pudo sostenerse sin derrumbarse completamente, y cómo los salmos nos ofrecen un mapa para atravesar los valles más oscuros de la vida sin perder la esperanza. Porque lo que hoy parece tu final puede ser el comienzo de algo que Dios va a redimir de una forma que no imaginas. Cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, la voz de Dios sigue estando presente, incluso cuando tu corazón no logra escucharla con claridad. El dolor, las pérdidas y las decepciones tienden a levantar un muro entre lo que creemos y lo que sentimos, y es ahí donde comienza la verdadera batalla de la fe. Job conocía bien esa lucha interna. Él no solo perdió sus bienes y su salud, sino también a sus hijos, su círculo de confianza y hasta por un tiempo incluso la paz en su interior. Sin embargo, en medio de su tragedia, no negó a Dios. Sus palabras fueron profundas y a la vez desgarradoras. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No era una declaración superficial,
Era la expresión de alguien que en el fondo entendía que su vida estaba en manos de un Dios soberano, aunque en ese momento no pudiera entender sus caminos. En los Salmos encontramos ese mismo pulso de emociones. El salmista muchas veces clamaba desde la desesperación, preguntando por qué Dios parecía distante. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No era falta de fe, era una fe que se atrevía a ser honesta, que se derramaba sin filtros delante de Dios. Esto nos recuerda que la confianza en tiempos difíciles no siempre se siente como un canto victorioso. Muchas veces se siente como un susurro débil que se aferra a no soltar la mano de Dios. Confiar en Dios cuando todo va mal no es un ejercicio de negar la realidad ni de fingir que el dolor no duele. Es más bien elegir creer que lo que ves no es lo único que existe, que hay una obra invisible que Dios sigue tejiendo detrás de escenas. Job no veía ninguna señal de que las cosas fueran a mejorar y sin embargo no dejó de hablar con Dios, incluso para expresar su frustración. Esto es clave porque el silencio hacia Dios en medio de la prueba puede endurecer el corazón, mientras que la comunicación, aunque sea rota y llena de preguntas, mantiene viva la relación. Quizás hoy te sientas como si todo lo que tenías seguro se hubiera desmoronado. Tal vez hayas perdido un trabajo, una amistad, una relación o incluso a alguien que amabas profundamente. Y tal vez igual que Job, te preguntes por qué o cuánto más podrás resistir. Aquí es donde los salmos nos enseñan algo vital. El lamento también es una forma de adoración. Presentar tu dolor delante de Dios es reconocer que Él sigue siendo tu refugio, aunque no lo sientas así. Es decirle, no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo viniendo a ti porque sé que eres el único que puede sostenerme. En esos momentos la fe se vuelve una decisión diaria, a veces minuto a minuto. No es que de repente aparezca una fuerza sobrenatural que borre tu tristeza, sino que eliges una y otra vez confiar en que Dios sigue siendo bueno, aunque tus circunstancias griten lo contrario. David en sus noches más oscuras recordaba quién era Dios y lo que había hecho por él en el pasado. Esa memoria le ayudaba a enfrentar el presente. Tal vez hoy puedas hacer lo mismo, mirar atrás y recordar momentos en que Dios te sostuvo incluso cuando pensabas que no lo lograrías. Esa memoria puede ser el combustible que mantenga encendida la llama de tu fe. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que, cuando la Biblia nos presenta las historias de hombres y mujeres de fe, no las adorna con perfección ni las disfraza de triunfos ininterrumpidos. Job, David, Jeremías, Elías, todos ellos experimentaron momentos en los que parecían estar al límite de sus fuerzas. Esto nos muestra que la fe genuina no es la ausencia de lucha, sino la perseverancia en medio de ella. Cuando todo va mal, no siempre tendrás palabras elocuentes, pero sí puedes tener un corazón que, aún temblando, siga diciendo, «Aquí estoy, Señor, no me sueltes». Job nos deja un retrato vivo de esta perseverancia. Después de perderlo todo, se sentó en medio de cenizas, cubierto de lagras, escuchando las voces acusadoras de sus amigos que intentaban explicar su sufrimiento con argumentos humanos. Ellos creían que su dolor era consecuencia directa de algún pecado, pero Job sabía que no era así. Esta incomprensión de quienes lo rodeaban añadía otro peso a su aflicción. Y aún así, Job no dejó de dirigirse a Dios. Su oración era cruda, llena de preguntas, incluso de quejas, pero eran dirigidas al cielo. Esto es vital porque la dirección de nuestras palabras en la prueba define la salud de nuestra fe. Puedes estar confundido, agotado y herido, pero si sigues hablando con Dios, aunque sea para decirle que no entiendes nada, sigues caminando en fe. En los Salmos encontramos algo similar. David, perseguido y acorralado, escribía, «En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Pero en otros momentos decía, «Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?». Esta aparente contradicción no es incoherencia, es la experiencia real de la fe. Hay días en los que te levantas con convicción y otros en los que la fe parece un hilo delgado que apenas sostiene tu alma.
Pero ambos días cuentan y ambos son parte de la fidelidad que Dios honra. Cuando todo va mal, el enemigo de tu alma buscará sembrar dudas sobre el carácter de Dios. Te susurrará que Dios se ha olvidado de ti, que no escucha tus oraciones o que tu sufrimiento es una señal de que Él te ha abandonado. Pero la Escritura es clara: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que no cambia su amor por nosotros en función de nuestras circunstancias. Lo que hoy parece una pérdida irreparable puede ser en manos de Dios el terreno donde crezca un testimonio que aún no imaginas. También es importante entender que confiar en Dios no significa permanecer pasivo. Job se mantuvo firme en su integridad. David siguió buscando refugios y estrategias para sobrevivir. Pablo, aún en prisión, seguía escribiendo cartas y animando a otros. La fe se mueve, aunque sea lentamente. Tal vez hoy no tengas fuerzas para correr, pero puedes dar un paso y mañana otro, y así seguir avanzando. Esa constancia, incluso a paso lento, es un acto poderoso de confianza. Piensa en las palabras de Habacuc, quien en medio de la devastación nacional declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es el corazón de la confianza cuando todo va mal. No basarse en lo que tienes, sino en quién tienes. No depender de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Puede que, como Job, no tengas respuestas inmediatas. Puede que, como David, tengas que esconderte en cuevas mientras esperas que pase la tormenta. Puede que, como Pablo, vivas un tiempo de limitaciones que parecen injustas. Pero todos ellos, al final, pudieron ver cómo Dios transformaba su historia. Job fue restaurado y recibió más de lo que había perdido. David llegó a ser rey y vio cumplidas las promesas de Dios. Pablo, desde la cárcel, escribió cartas que aún hoy fortalecen a millones de creyentes. Esto nos recuerda que la historia no termina donde hoy estás. Tu capítulo actual no es el final del libro. En medio del dolor, una de las batallas más grandes es contra el miedo. El miedo susurra que el mañana será peor, que no tendrás lo necesario, que no podrás soportar otra pérdida. Pero la fe responde con la voz del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este no es un optimismo ingenuo, es una certeza nacida de conocer a Dios en la intimidad, de haber visto su fidelidad repetidas veces. Incluso si hoy sientes que apenas lo ves, recuerda que Él te ve con claridad, que sus ojos nunca se apartan de ti. A veces, confiar en Dios es más fácil cuando recuerdas que no estás solo en tu batalla. Así como Job tuvo a sus amigos, aunque sus palabras no siempre fueran acertadas, tú también puedes rodearte de personas que oren contigo, que te recuerden las promesas de Dios cuando tú mismo no las recuerdas. Dios nos creó para caminar en comunidad, para sostenernos unos a otros. El enemigo quiere aislarte, hacerte creer que eres el único que sufre así, pero no es verdad. Hay otros que han pasado por caminos oscuros y han visto la luz de Dios al final, y pueden testificarte que vale la pena seguir creyendo. Finalmente, nunca olvides que Jesús mismo entendió lo que es sentirse abandonado. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, en esa misma cruz cumplió el plan perfecto de redención para salvarnos. Si incluso el Hijo de Dios pasó por un momento de oscuridad aparente para cumplir un propósito eterno, entonces puedes estar seguro de que tu dolor no es en vano. El Dios que obró en la cruz sigue obrando hoy en tu vida, y aunque ahora no veas cómo, llegará el día en que podrás decir: valió la pena confiar, porque Él nunca me soltó. Cuando Job se sentó en silencio sobre las cenizas, con la ropa rasgada y el corazón roto, parecía que todo lo que le daba sentido a su vida había desaparecido. No quedaba nada que pudiera sostenerlo desde una perspectiva humana.
Sin embargo, en medio de ese escenario, la Biblia nos muestra que Job no renunció a Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y esto es algo que necesitamos asimilar profundamente. Confiar en Dios no es el resultado de entenderlo todo, sino de aferrarnos a Él incluso cuando nada tiene sentido. La confianza se convierte en un acto de fe que desafía nuestras emociones y nuestro razonamiento, porque es en la oscuridad donde realmente se prueba la luz de nuestra fe. Y mientras Job guardaba silencio, sus amigos llegaron y al verlo tan herido no pudieron hablar durante 7 días. Esa escena nos enseña que muchas veces lo que más necesitamos no son explicaciones, sino presencia. La presencia de Dios es más valiosa que cualquier respuesta inmediata. Y aunque no podamos verlo físicamente, su espíritu se acerca para consolar y fortalecer, tal como lo prometió en el Salmo que dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Esta verdad nos recuerda que, aun cuando sentimos que estamos en ruinas, Dios no se aleja, sino que se inclina para levantarnos. Y quizá tú hoy estás en ese punto, preguntándote cómo seguir adelante. Tal vez tu oración se ha vuelto un susurro cansado y tu fe parece debilitada. Pero recuerda que en los Salmos encontramos un eco de tu clamor. David escribió: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Él también pasó por noches largas donde el silencio parecía la única respuesta. Y sin embargo, al final de ese mismo salmo dijo: «Yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos muestra que la confianza no siempre empieza con alegría, sino con una decisión. Es una elección que hacemos de creerle a Dios incluso cuando nuestras emociones dicen lo contrario. No se trata de negar el dolor, sino de ponerlo en las manos de aquel que puede redimirlo. Job no entendía que detrás de su sufrimiento había una batalla espiritual, pero se mantuvo firme al declarar: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo». Esa declaración no salió de alguien que veía el final feliz, sino de alguien que, en medio del caos, decidió creer que Dios todavía tenía la última palabra. Esa misma fe es la que necesitamos abrazar hoy, recordando que las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden fallar, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. Cuando parece que todo va mal, ahí es donde más necesitamos sumergirnos en la palabra, dejar que sus promesas nos envuelvan como un manto y nos recuerden que no caminamos solos. Porque como dice el Salmo 91, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta no es solo una frase bonita, es una invitación real a refugiarnos bajo la cobertura de un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y si hoy te sientes débil, recuerda que no es tu fuerza la que te sostiene, sino la suya. Así como el Señor fortaleció a Job para permanecer hasta el final, también puede fortalecerte a ti para atravesar esta temporada y salir más firme de lo que estabas antes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su amor es inquebrantable. Job, en medio de su dolor, no solo enfrentaba pérdidas visibles, sino también una lucha interna que parecía interminable. Por fuera había perdido a su familia, sus bienes, su salud, pero por dentro estaba librando una batalla aún más difícil, la de mantener la fe cuando todo lo que sentía parecía decirle que Dios lo había abandonado. Esa es la lucha que muchos de nosotros conocemos, esa guerra silenciosa que no siempre se nota en el rostro, pero que consume fuerzas día a día. Job había sido un hombre íntegro, respetado y temeroso de Dios. Sin embargo, ahora se encontraba cuestionando todo lo que entendía de la vida y del carácter divino. Y aquí es donde encontramos una verdad incómoda pero liberadora. La fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de permanecer incluso cuando no tenemos respuestas. En uno de sus momentos más honestos, Job dijo: «Perezca el día en que nací,
Sus palabras reflejan un dolor tan profundo que parece imposible que salgan de la boca de un hombre justo. Y sin embargo, ahí están, registradas en la Biblia, para mostrarnos que Dios no se escandaliza de nuestra sinceridad. Él no nos pide que maquillemos nuestras emociones ni que finjamos estar bien cuando no lo estamos. Al contrario, nos invita a derramar el corazón delante de Él, porque solo cuando abrimos la herida delante de su presencia puede comenzar el proceso de sanidad. El salmista lo entendía cuando escribió: «Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia». Esa transparencia es el inicio de una confianza real, porque confiar en Dios no es pretender que no duele, sino creer que en medio del dolor Él sigue siendo fiel. Sin embargo, la historia de Job nos muestra algo que debemos tener cuidado de no imitar: la voz equivocada en medio de la prueba. Sus amigos llegaron y al principio guardaron silencio, lo cual fue sabio, pero luego comenzaron a hablar, intentando explicar el sufrimiento de Job como consecuencia de algún pecado oculto. ¿Cuántas veces, en nuestras propias pruebas, no hemos escuchado voces que interpretan nuestro dolor desde la distancia, sin comprender el contexto de nuestra vida? A veces, esas voces vienen de otros, y otras veces surgen de nuestro propio interior, acusándonos, haciéndonos creer que Dios nos ha dejado por causa de nuestros errores. Aquí debemos ser firmes, en recordar que la prueba no siempre es castigo. Muchas veces es un terreno de entrenamiento donde nuestra fe se fortalece y donde Dios se revela de maneras que no podríamos conocer en tiempos de calma. Job, a pesar de todo lo que escuchaba, hizo algo crucial: siguió dirigiéndose a Dios. No dejó de orar, aunque su oración estaba llena de quejas, dudas y lágrimas. Esto nos enseña que orar no siempre significa tener las palabras correctas, sino tener el corazón dispuesto a seguir en conversación con el Señor. Y esa perseverancia en la oración es la que nos abre camino hacia una revelación más profunda de quién es Él. Porque al final Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Ese ahora es el fruto de una relación que se fortaleció en la tormenta, y que no habría alcanzado esa profundidad sin pasar por el valle más oscuro. En nuestra propia vida es probable que estemos enfrentando algo que no entendemos. Tal vez una pérdida inesperada, una enfermedad, una traición o una temporada en la que las puertas parecen cerrarse una tras otra. Y como Job, podemos sentir que la vida nos ha arrancado todo lo que nos daba seguridad. Pero aquí es donde la palabra nos llama a levantar la mirada. Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». No es una promesa de que no habrá dolor, sino de que no lo atravesaremos solos. El Dios que sostuvo a Job es el mismo que sostiene tu vida hoy, y su fuerza no se agota. También debemos recordar que, aunque Job no sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual, nosotros tenemos la ventaja de ver la historia completa. Sabemos que Satanás buscaba probar su integridad y que Dios permitió la prueba no para destruirlo, sino para demostrar que su fe no dependía de las bendiciones, sino de su relación con el Creador. Esto nos invita a examinarnos. ¿Es nuestra fe una fe de circunstancias o una fe de convicción? Si nuestra confianza se tambalea cada vez que algo sale mal, tal vez hemos estado edificando sobre arena. Pero si decidimos permanecer aunque el viento sople y las olas golpeen, descubriremos que nuestra roca es inamovible. La historia de Job no es solo un relato antiguo, sino un espejo para nuestras propias batallas. Nos recuerda que, aunque las pruebas sean largas y dolorosas, no son eternas, y cuando lleguemos al otro lado, podremos decir como el apóstol Pablo: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. Esa es la verdadera victoria, no solo sobrevivir a la tormenta, sino salir de ella con una fe más fuerte y un corazón más cerca de Dios. Y mientras llega ese día, podemos hacer nuestra la oración de David: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmo 23:4.
Así que, si hoy te sientes como Job, recuerda que el silencio de Dios no es ausencia, que la oscuridad no es abandono y que la historia no termina en el dolor. Todavía hay un capítulo más, y en ese capítulo la fidelidad de Dios brilla más que nunca. Mientras tanto, sigue hablando con Él, sigue creyendo y sigue esperando, porque el que prometió es fiel para cumplir. Tal vez no veas aún la salida, pero en el cielo ya está escrita tu victoria, y llegará en el momento perfecto, como llegó para Job. Y cuando eso pase, entenderás que no fue en vano, que cada lágrima fue contada, y que en todo momento, aun cuando no lo sentías, Él estuvo sosteniéndote con su mano poderosa. En esos momentos en que el peso de las pruebas parece multiplicarse y la luz se oculta detrás de densas nubes, el alma tiende a preguntarse si realmente vale la pena seguir confiando. Las lágrimas se vuelven compañeras constantes y el corazón parece latir más por inercia que por esperanza. Sin embargo, es precisamente en esas horas oscuras cuando la fe se convierte en un ancla que impide que la vida se hunda en el mar de la desesperación. Job, un hombre que conoció el dolor en su forma más cruel, nos muestra que la confianza en Dios no depende de las circunstancias favorables, sino de una convicción profunda de que el Creador sigue siendo bueno incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Su vida nos recuerda que la fe genuina no es un adorno que se lleva cuando el sol brilla, sino un refugio que se abraza cuando la tormenta arrecia. El sufrimiento de Job no fue breve ni superficial, y aún así, en medio de las cenizas y las heridas, se mantuvo firme en su declaración: El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No fue una frase ligera, sino la expresión de un corazón que había decidido confiar incluso sin entender. La experiencia de Job nos enfrenta a una realidad que muchas veces evitamos. Dios no siempre explica el porqué de nuestras pruebas. No siempre revela el propósito de cada lágrima, ni el motivo de cada pérdida. Sin embargo, en el silencio divino hay una invitación a confiar más allá de lo que vemos. Es en ese terreno incierto donde la fe crece, porque la confianza verdadera no necesita pruebas visibles, se sustenta en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. Los salmos son testimonio vivo de esa confianza. David, en sus días de angustia, no ocultó su dolor ante Dios, le habló con sinceridad, derramó su corazón, expresó su miedo y su frustración, pero nunca dejó de reconocer que su socorro venía de lo alto. Cuando escribió que, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no lo hizo desde un trono cómodo, sino desde la experiencia de huir por su vida, perseguido y en constante peligro. Confiar en Dios en medio de la adversidad no significa negar la realidad ni minimizar el dolor. Significa reconocer que, aunque la noche sea larga, el amanecer llegará. Significa recordar que las promesas de Dios no se rompen bajo la presión de nuestras circunstancias. Significa declarar que aunque todo lo que amamos se tambalee, Él permanece inamovible. Hay momentos en que el único paso posible es aferrarse a Él con las fuerzas que quedan, incluso si son pocas. En esos instantes, las palabras de los salmos se convierten en un aliento renovador. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estas frases no son meros adornos poéticos, sino gritos de fe nacidos de la batalla interna entre el temor y la confianza. El enemigo de nuestras almas sabe que la desesperación puede ser un terreno fértil para la duda. Por eso, intenta susurrar que Dios nos ha abandonado, que nuestras oraciones no son escuchadas, que nada cambiará. Pero la historia de Job y los cantos de los salmos nos recuerdan que esos susurros son mentiras que se desvanecen ante la verdad eterna. Dios no abandona a los suyos, aunque a veces guarde silencio. Él permanece a nuestro lado, sosteniéndonos cuando sentimos que vamos a caer, levantándonos cuando ya hemos caído, dándonos fuerza cuando pensamos que no queda ninguna. Tal vez no podamos ver su mano en acción, pero eso no significa que esté inactiva. A veces, su obrar más profundo ocurre en lo invisible, en lo que nuestros ojos no pueden captar. La fe en medio de la prueba es como una semilla enterrada en la tierra oscura. Desde fuera parece que nada ocurre, pero en lo oculto se está gestando vida.
El calor del sol y la humedad de la lluvia hacen que esa semilla comience a germinar y aunque al principio no sea visible, pronto brotará. Así actúa Dios en medio de nuestras pruebas. No siempre veremos de inmediato los frutos, pero podemos estar seguros de que está obrando para bien. Los salmos nos invitan a esperar en Él con paciencia, a no desesperar aunque parezca que el mal prevalece, a recordar que el Señor es justo y que sus planes son perfectos. Confiar cuando todo va mal es un acto de resistencia espiritual, es negarse a que las circunstancias dicten el destino del corazón, es creer que el autor de la vida sigue escribiendo nuestra historia y que el capítulo actual no define el final. Podemos llorar, podemos sentirnos débiles, podemos incluso confesar que no entendemos lo que está ocurriendo y aún así seguir confiando. La confianza no exige comprensión total, solo exige fe en la fidelidad de Dios. Esa fe se fortalece cuando recordamos que Él ha sido fiel antes y que no cambiará ahora. Por eso, en los días más oscuros, podemos levantar nuestra voz como David y declarar que esperaremos pacientemente en el Señor, porque Él se inclinará y escuchará nuestro clamor. Nos sacará del pozo de la desesperación y pondrá nuestros pies sobre roca firme. Esta certeza no borra el dolor, pero le roba su poder para destruirnos. Nos permite seguir caminando con la frente en alto, sabiendo que aunque la tormenta continúa, el capitán de nuestra vida no perderá el control del timón. La historia de Job sigue avanzando, y aunque sus llagas y dolores no han desaparecido, algo comienza a transformarse en lo profundo de su alma. Al principio, sus palabras eran un torrente de quejas y súplicas, pero ahora, en medio de la quietud de la noche y el cansancio acumulado, empieza a surgir en él una extraña mezcla de rendición y esperanza. No es que sus problemas se hayan resuelto, ni que su dolor se haya ido, sino que comienza a darse cuenta de que su mayor necesidad no es entenderlo todo, sino confiar plenamente en quien sostiene el universo. En este punto, Job empieza a mirar hacia arriba, no con ojos desafiantes como antes, sino con una mirada más humilde y expectante. Es como si su corazón estuviera descubriendo que la fe no siempre consiste en ver resultados inmediatos, sino en creer que Dios sigue siendo Dios incluso cuando nada tiene sentido. Y tal vez esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar, que el Señor es digno de confianza no porque lo entendamos, sino porque Él es fiel por naturaleza. Job empieza a recordar las antiguas canciones que hablaban del Dios que abre caminos en el mar, que sostiene con su mano al huérfano y a la viuda, que levanta del polvo al pobre y que, aunque permita pruebas, jamás abandona a los suyos. Esas canciones, que antes parecían solo versos bonitos, ahora se vuelven anclas para su alma y cada palabra le recuerda que no está completamente sola, aunque todo en su vida parece indicar lo contrario. En medio de su silencio, Job siente el peso de las palabras de los salmos resonando como un eco eterno en su interior. Piensa en aquel versículo que dice que, aunque el justo caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Lo repite para sí como si fuera un susurro que se clava en su corazón. La fe de Job no se construye ahora sobre emociones pasajeras ni sobre la ausencia de sufrimiento, sino sobre la certeza de que Dios sigue escribiendo la historia, incluso cuando las páginas parecen manchadas de lágrimas. Y esto es algo que también nos cuesta aceptar a nosotros. Queremos que Dios se mueva rápido, que la respuesta llegue ya, que el dolor cese de inmediato. Pero hay momentos en que la obra de Dios no se mide en minutos ni en horas, sino en un trabajo profundo y lento en lo más íntimo de nuestro ser. Job está aprendiendo que no se trata de un Dios que solo da cosas buenas cuando todo es perfecto, sino de un Dios que permanece cuando todo se desmorona. Poco a poco, en sus conversaciones con Dios, Job deja de pedir explicaciones y empieza a pedir fuerza. Antes decía ¿por qué? Ahora dice ayúdame. Y en ese cambio hay una enorme transformación. Lo que antes era un clamor lleno de frustración, ahora es una oración que reconoce que no tiene el control y que tal vez no necesita tenerlo. Los salmos vuelven a hablarle, como ese que dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es como si cada palabra de esos versos hubiera sido escrita para momentos como este, para personas que han llegado al límite y sienten que ya no pueden más.
Job entiende que no hay vergüenza en llorar delante de Dios, que las lágrimas son un lenguaje que el Señor entiende mejor que cualquier frase ensayada. Aún no hay un final feliz visible, aún no hay respuestas claras, pero empieza a descubrir que el verdadero milagro quizá no sea que todo cambie afuera, sino que algo cambie adentro. Y aquí hay una verdad que atraviesa toda la Escritura, desde Job hasta los Salmos y hasta el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní. La confianza en Dios no es ausencia de lucha, es mantenerse firme en medio de ella. David, en sus peores días, también gritaba que sentía que el agua le llegaba al cuello, pero siempre terminaba sus oraciones diciendo que confiaba en el amor inagotable de Dios. Job comienza a hacer lo mismo. Incluso en su debilidad, empieza a pronunciar palabras que tienen más fe que sus propias fuerzas. Y así, en medio del polvo y las cenizas, una llama comienza a encenderse en su corazón. Una llama que no proviene de su propio esfuerzo, sino del soplo de aquel que no deja que la mecha humeante se apague. En medio de la noche más oscura, cuando el silencio parece convertirse en un eco ensordecedor y la soledad pesa como una carga imposible de llevar, el alma comienza a preguntarse si Dios realmente escucha. Son esos instantes en que la fe parece frágil, como una pequeña llama que lucha contra el viento, donde las dudas golpean la puerta con fuerza. Job también pasó por ahí, preguntándose por qué todo lo que amaba y valoraba le había sido arrebatado. Sin embargo, en medio de su lamento, su corazón seguía reconociendo la soberanía de Dios. Él declaró que aunque Dios le quitara todo, seguía siendo digno de adoración. Esa es la fe que no se quiebra con las circunstancias, la que reconoce que aunque la vida se desmorone, Dios sigue siendo el mismo, fiel y eterno. Es en esa fe donde encontramos un ancla firme en la tempestad. Los salmos son como un bálsamo en esos momentos. El salmista, en su dolor, no esconde sus emociones. Clama, llora, grita y a veces incluso se queja ante Dios. Y eso nos recuerda que no necesitamos disfrazar nuestras heridas para acercarnos a Él. Podemos llegar tal como estamos, con nuestras lágrimas, con nuestro enojo, con nuestras preguntas sin respuesta. El Salmo 34 nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están abatidos en espíritu. Esa cercanía no es una teoría, es una promesa viva. Dios no se aleja cuando estamos rotos, al contrario, se acerca más que nunca aunque muchas veces no lo sintamos. La ausencia de su voz no significa su ausencia real. A veces su silencio es una forma de trabajar en lo profundo, moldeando nuestra fe para que se arraigue más allá de lo que podemos ver o sentir. Job aprendió que no se trata de entenderlo todo, sino de confiar en que Dios sabe lo que hace. Hay momentos en que esa confianza parece irracional, incluso insensata, porque los hechos nos gritan lo contrario. Pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de lo que no vemos. Los salmos nos enseñan que en medio del llanto podemos cantar, que en medio del dolor podemos adorar. El Salmo 42, por ejemplo, describe un alma sedienta de Dios, que aún en su abatimiento le dice a su propia alma: «Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Esa declaración es un acto de guerra espiritual contra la desesperanza. Decirle a tu propia alma que espere cuando todo parece perdido es una decisión, no un sentimiento. Es mirar a la oscuridad y afirmar que la luz llegará. En medio de la prueba, hay un punto en el que debemos dejar de luchar por entender y comenzar a descansar en la confianza. Job no recibió todas las respuestas a sus preguntas, pero recibió algo mucho más valioso, una revelación más profunda de quién es Dios. Él dijo que antes lo había oído, pero ahora lo veía. Esa es la transformación que produce el dolor cuando lo vivimos con Dios. Pasamos de conocerlo de oídas a experimentarlo en carne propia. Y eso no significa que el dolor se disipe mágicamente, pero sí que deja de tener el poder de destruirnos, porque ya no caminamos solo con un concepto de Dios, sino con una relación viva y personal con Él. La confianza en Dios en medio del sufrimiento no es una fórmula rápida, es un proceso. A veces es un día a la vez, a veces una hora y otras veces un suspiro.
Pero cada pequeño paso de fe se convierte en un ladrillo más en la construcción de una fe inquebrantable. Dios honra esa fe, incluso cuando es débil, incluso cuando lo único que podemos hacer es susurrar un débil, Señor, ayúdame. La historia de Job y los Salmos nos muestran que la fe más pura no siempre se ve fuerte por fuera, pero en lo invisible se aferra con toda su fuerza a Dios. Y es ahí, en esa perseverancia silenciosa, donde se escriben las victorias más grandes. Cuando pensamos en la vida de Job, no podemos dejar de notar que la prueba más grande que enfrentó no fue solo la pérdida de sus bienes ni la enfermedad que lo debilitó, sino el silencio de Dios en medio de su dolor. No había voz del cielo que respondiera a sus preguntas, no había un ángel que le explicara por qué todo estaba sucediendo, solo una noche oscura del alma en la que debía decidir si seguir confiando o rendirse a la desesperanza. Y es eso un punto crucial, porque la fe no se demuestra cuando todo está claro, sino cuando seguimos caminando sin ver el camino delante de nosotros. Es ahí donde Dios forja en nosotros una confianza que no depende de circunstancias, una fe que no se quiebra por los vientos contrarios. El Salmo 42 refleja este mismo sentimiento cuando el salmista exclama que su alma tiene sed de Dios y se pregunta por qué está abatida, pero inmediatamente se ordena a sí mismo esperar en el Señor. Es un diálogo interno donde la desesperación intenta ganar, pero la esperanza responde con autoridad. Cuando todo va mal y el mundo se derrumba a nuestro alrededor, necesitamos aprender a hablarnos con palabras de fe, a recordarnos que Dios sigue siendo nuestro refugio, aunque las circunstancias griten lo contrario. En esos momentos, la oración se convierte en un ancla, no una repetición fría de palabras, sino un clamor profundo que nace del corazón quebrantado y busca la presencia de Dios como un náufrago busca la orilla. Job no entendía lo que pasaba, pero en su dolor seguía dirigiendo sus palabras al Creador, seguía llevando su queja al único que podía responderle. Y aunque en el momento parecía que no había respuesta, esa misma persistencia en orar fue la que lo mantuvo de pie. Lo mismo sucede con nosotros, porque cuando doblamos nuestras rodillas y abrimos nuestra boca en oración, estamos declarando que nuestra confianza no depende de lo que vemos, sino de aquel en quien creemos. Y aunque el silencio de Dios pueda parecer un abandono, en realidad muchas veces es una invitación a profundizar en la fe, a aprender a reconocer su presencia de formas más sutiles y profundas. Hay un momento en la historia de Job en que sus amigos, en vez de consolarlo, lo llenan de críticas y juicios, diciéndole que debía de haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento. Es allí donde entendemos que no todo consejo humano nos acerca a Dios. A veces, en medio del dolor, necesitamos aprender a filtrar las voces que escuchamos y quedarnos solo con la voz de la palabra. El Salmo 27 dice que aunque un ejército acampe contra nosotros, nuestro corazón no temerá, y aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados. Esa confianza no nace de negar la realidad, sino de saber que Dios es nuestra luz y salvación. Si lo pensamos bien, Job vivió una guerra invisible, no contra ejércitos humanos, sino contra fuerzas que buscaban destruir su fe. Y nosotros también enfrentamos esas batallas invisibles, donde el enemigo quiere convencernos de que Dios nos ha olvidado. Pero allí recordamos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Aunque no entendamos los planes de Dios, podemos estar seguros de que sus pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. A veces, la mayor victoria es seguir creyendo cuando todo nos grita que nos rindamos, y esa fe perseverante tiene un poder que mueve el cielo, porque agrada profundamente a Dios. Por eso, cuando todo va mal, debemos aferrarnos a las promesas como si fueran cuerdas que nos sostienen sobre un abismo. Debemos recordar que el mismo Dios que estuvo con Job y lo restauró, es el mismo que camina a nuestro lado hoy, y que así como convirtió su lamento en alegría, también puede escribir un final de esperanza para nuestra historia. En el silencio de las noches más oscuras, cuando el alma parece hundirse en un pozo sin fondo, la pregunta más difícil de responder se convierte en un susurro constante dentro del corazón. ¿Dónde está Dios ahora? Esa pregunta no siempre busca una respuesta lógica. A veces es el grito del alma herida,
el desahogo de quien se siente abandonado. Job la conoció, la gritó, la lloró. Los salmistas también la plasmaron con tinta de lágrimas y gemidos en sus canciones. Y es allí, en ese terreno árido donde la fe parece quebrarse, que el Señor comienza a mostrarnos que no está lejos, sino más cerca que nunca. Cuando Job perdió todo, no fue solo la pérdida de bienes y familia, fue la sensación de que el cielo mismo estaba cerrado sobre su cabeza. Sin embargo, en su dolor, Job siguió hablando con Dios. Eso es algo que necesitamos entender. Aunque no veas respuestas, aunque no sientas nada, seguir hablando con Dios es el acto más profundo de fe que puedes tener. Es un acto que le dice al Señor, no entiendo nada, pero sigo creyendo que tú eres mi única esperanza. David en los Salmos nos enseña que incluso en medio del lamento más profundo, siempre hay un lugar para recordar quién es Dios. En el Salmo 13 empieza preguntando por qué Dios parece ausente, pero termina declarando que confía en su amor inagotable. Esto no es magia, ni un cambio de ánimo repentino, es la decisión de no dejar que el dolor sea la última palabra. La fe en tiempos difíciles no es un sentimiento cálido en el corazón, sino una elección deliberada de anclarse en las promesas de Dios, aunque el viento sea fuerte y las olas amenacen con hundirnos. Cuando el dolor es intenso, el enemigo susurra que Dios no se interesa, que nos ha olvidado, pero la verdad es que Él está trabajando en silencio. No todo lo que Dios hace se ve a simple vista, y muchas veces el mayor milagro no es cambiar las circunstancias, sino sostener nuestro corazón para que no se rompa por completo. Confiar en Dios cuando todo va mal es caminar con los pies temblorosos pero avanzar de todas formas. Es creer que, aunque hoy el cielo esté cubierto de nubes, el sol sigue allí detrás, esperando el momento preciso para brillar. Job no recibió todas las respuestas a sus preguntas, pero recibió algo mejor, una revelación más profunda de quién era Dios. Y eso cambió todo. A veces, Dios permite que pasemos por temporadas donde no entendemos nada porque quiere que lo busquemos a Él y no solo las soluciones. Y cuando lo encontramos a Él, descubrimos que su presencia es suficiente para sostenernos incluso en medio del dolor. En esos momentos, las palabras del Salmo 34 resuenan con fuerza. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. No es una promesa para cuando todo va bien, es una promesa para el ahora, para el momento en que sientes que apenas puedes respirar. Dios no se aleja del dolor, lo atraviesa contigo. El consuelo verdadero no viene de una explicación, sino de una presencia. Cuando cierras los ojos y, aunque no lo sientas, dices, Señor, sé que estás aquí, algo invisible pero poderoso comienza a suceder en tu interior. Es como si una fuerza suave pero firme te recordara que no estás solo y que hay una mano que no te soltará. Y aunque parezca que todo está perdido, aunque las lágrimas sigan cayendo, aunque la noche sea larga, la fe nos asegura que el amanecer llegará. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre con la fidelidad de Dios intacta. Así como Job llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive, tú también podrás declarar un día que el Dios que estuvo contigo en la tormenta es el mismo que te levantó. No porque la tormenta fuera fácil, sino porque su amor fue más fuerte que ella. Esa es la esperanza que nos sostiene y la razón por la que seguimos confiando, incluso cuando todo va mal. A veces lo más difícil no es la prueba en sí, sino el silencio que la acompaña. Hay momentos en que uno ora, clama, llora y parece que la respuesta nunca llega. Es en ese silencio donde la fe se pone a prueba de una manera más intensa. Job lo vivió. No solo perdió todo lo que tenía, sino que el cielo parecía cerrado. No había voz, no había consuelo humano que llenara su vacío. Y es ahí donde surge la pregunta más honesta del corazón: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Tal vez tú también te la has hecho. Quizás has sentido que tus oraciones rebotan en las paredes y regresan sin respuesta. Y sin embargo, aunque los sentidos digan que todo está vacío, hay una verdad que se mantiene firme. Dios nunca deja de estar presente, incluso cuando no lo sentimos. Job, en medio de su desesperación, llegó a declarar:
yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Esa convicción no vino porque todo estaba bien, sino precisamente porque todo estaba mal. Job no estaba describiendo lo que veía, sino lo que creía. Y aquí hay una lección que debemos aprender. La fe no se basa en lo que nuestros ojos perciben, sino en lo que nuestro espíritu sabe que es verdad. Cuando confías en Dios en medio de la tormenta, tu alma está diciendo que Él sigue siendo tu ancla, aunque las olas golpeen sin cesar. En los Salmos encontramos este mismo eco. David, en los momentos de más angustia, exclamó: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». No dijo que estaba cerca de los que se sienten fuerte, sino de aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir. La cercanía de Dios se revela de manera especial cuando reconocemos nuestra fragilidad. Y si hoy tu corazón está roto, puedes estar seguro de que el Padre se inclina hacia ti no para juzgarte, sino para levantarte. Pero confiar no es un acto pasivo, no se trata de sentarnos a esperar que todo cambie sin mover un dedo. Confiar en Dios significa caminar incluso cuando no vemos el camino completo. Significa dar el siguiente paso, aunque no sepamos qué habrá después. Job no sabía cómo terminaría su historia, pero siguió hablando con Dios. Siguió derramando su corazón, incluso cuando ese corazón estaba lleno de preguntas y dolor. Y aquí es donde la fe se convierte en resistencia, no en una resistencia fría de orgullo, sino en una resistencia que nace del amor y la esperanza. Los que confían en Dios en medio de la oscuridad son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Puede que el invierno sea largo, pero las raíces se siguen alimentando. Puede que las hojas caigan, pero la vida permanece. El secreto está en dónde están nuestras raíces. Si están en las circunstancias, nos secaremos rápido. Si están en la palabra de Dios, resistiremos cualquier estación. Quizá la tormenta que enfrentas hoy te ha hecho sentir débil, pero recuerda que no es tu fuerza la que sostiene la fe, sino la gracia de Dios que te sostiene a ti. Cuando Job llegó al final de sí mismo, cuando ya no le quedaban argumentos y fuerzas, ahí fue donde la voz de Dios finalmente habló. Y no habló para explicar todos los detalles de lo que había pasado, sino para recordarle quién era Él. En las pruebas, más importante que entender el porqué es recordar quién está contigo, porque si sabes quién te acompaña, puedes atravesar cualquier valle. Tal vez ahora mismo tu oración no sea un discurso lleno de palabras, sino un susurro ahogado por las lágrimas. Tal vez solo puedas decir: «Señor, ayúdame», y eso es suficiente. Jesús mismo nos enseñó que no se trata de oraciones largas o elaboradas, sino de un corazón sincero que clama. Él escucha ese clamor. Él recoge cada lágrima como si fueran perlas preciosas. Y aunque todavía no veas el amanecer, el hecho de que sigas confiando en la noche es una victoria en sí misma. Por eso, hoy quiero invitarte a que no midas tu fe por lo que sientes, sino por la decisión de seguir creyendo. Aunque el dolor sea real, la esperanza también lo es. Aunque la batalla sea intensa, la victoria de Dios es más grande. Y así como Job pudo decir al final que había oído hablar de Dios, pero ahora lo veía con sus propios ojos, tú también llegarás a ese punto. Llegará el día en que lo que hoy duele se convertirá en testimonio, y cuando eso ocurra, no solo habrás sobrevivido, habrás sido transformado. El silencio de la noche a veces parece amplificar el ruido de nuestras preocupaciones. Cuando todo está tranquilo afuera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde los recuerdos, los miedos y las preguntas se entrelazan. Es en ese escenario donde las palabras de Job cobran más sentido que nunca, porque él conoció el silencio de Dios y aún así decidió no apartarse de él. Job se sentó en cenizas, se cubrió de llagas y escuchó a sus amigos cuestionar su integridad. Pero su corazón seguía anclado en la certeza de que Dios seguía siendo Dios, incluso cuando las respuestas no llegaban. Esa es la convicción la que marca la diferencia entre hundirse en la desesperación o aprender a caminar sobre las aguas turbulentas de la vida. Cuando el dolor se prolonga, una de las tentaciones más fuertes es medir el amor de Dios por las circunstancias que vivimos. Pensamos que si Él nos ama, entonces debería evitar que el sufrimiento toque nuestra puerta. Sin embargo, la Escritura muestra una y otra vez que el amor de Dios no se demuestra únicamente librándonos de las pruebas, sino sosteniéndonos dentro de ellas.
El salmista lo expresó así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no habrá valle, sino que en el valle no estaremos solos. Esa es la esperanza que rompe la mentira de que el dolor es ausencia de Dios. La verdad es que el dolor puede ser un espacio donde su presencia se revela con más fuerza que nunca. En este punto del camino, es natural que nuestro corazón anhele un alivio inmediato. Queremos que Dios intervenga de forma visible, que la tormenta se detenga y que podamos respirar en paz. Pero confiar en Dios cuando todo va mal no siempre significa que Él cambiará la situación de inmediato. A veces significa que nos dará la capacidad de permanecer firmes sin que nuestro espíritu se quiebre. Job, después de perderlo todo, no recibió de inmediato la restauración. Pasó por un largo proceso donde Su fe fue refinada como oro. Y ese es el mismo trabajo que Dios hace en nosotros. El oro se purifica en el fuego, y mientras más intenso es el calor, más puro se vuelve el metal. Así también, mientras más intensa es la prueba, más profunda puede llegar a ser nuestra confianza si decidimos aferrarnos a Él. El Salmo 42 es un reflejo perfecto de lo que vive un alma en lucha. El salmista pregunta una y otra vez: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Luego, él mismo se responde: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa conversación interna nos enseña que la fe no es ausencia de lucha emocional, sino la decisión de hablarle a nuestra propia alma y recordarle dónde está su esperanza. En los momentos en que nuestra mente nos quiere arrastrar hacia el miedo, debemos detenernos y proclamar que nuestra esperanza no está en el cambio de circunstancias, sino en la fidelidad inquebrantable del Señor. Es aquí donde comenzamos a ver que confiar en Dios no es una reacción automática, sino una disciplina diaria. Es levantarse cada mañana y decidir creer que su gracia es suficiente para ese día, incluso si no tenemos garantizado lo que pasará mañana. Es hacer eco de las palabras del salmista, que decía: por la mañana proclamaré tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Esa actitud transforma nuestra perspectiva porque nos ayuda a vivir el presente con la certeza de que Dios ya está en el mañana. Si miramos hacia atrás, notaremos que incluso en las temporadas más oscuras hubo momentos en los que Dios dejó señales de su cuidado. Tal vez fue una palabra que llegó en el momento justo, una persona que nos sostuvo, o una paz inexplicable que cubrió nuestro corazón en medio del caos. Esas son huellas de su presencia. Job, en medio de su dolor, reconoció que no podía comprender todos los caminos de Dios, pero también entendió que su vida estaba en manos de un Dios justo. Lo mismo sucede con nosotros. No necesitamos entender todo para confiar. La fe no es una ecuación lógica, sino una entrega total a aquel que es digno de confianza. Y cuando esa entrega se hace real, algo en nosotros empieza a cambiar. No es que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí deja de controlarnos. La esperanza comienza a echar raíces profundas, y en lugar de vivir a merced de las olas, aprendemos a fijar nuestra mirada en el faro que nos guía a casa. Esa es la verdadera victoria, no dejar que la tormenta apague la luz que Dios ha encendido en nuestro interior. Porque tarde o temprano, como le ocurrió a Job, llegará el amanecer, y lo que ahora es ceniza se convertirá en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En los momentos más oscuros, cuando parece que la esperanza se ha apagado y la fe es una llama que apenas titila, el alma humana es llevada a sus límites. Job lo experimentó de una forma que muchos apenas pueden imaginar. Él no solo perdió sus posesiones y su salud, sino también a sus hijos, la herencia más valiosa que un padre podría tener. Su dolor no fue únicamente físico, sino profundamente emocional y espiritual. Muchos en su entorno no entendieron su sufrimiento, y peor aún, algunos insinuaron que era consecuencia de algún pecado oculto. Pero Job, a pesar de sentirse confundido, quebrantado y sin respuestas, no dejó de buscar a Dios.
Esa perseverancia en medio del dolor es lo que lo convierte en un ejemplo eterno de fe inquebrantable. En los Salmos encontramos este mismo grito del alma, donde el salmista clama desde la profundidad del dolor. Desde lo más profundo a ti clamo, Señor, escucha mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Este clamor es más que una oración, es un recordatorio de que cuando el corazón se siente deshecho, Dios escucha cada palabra, incluso aquellas que no logramos pronunciar. Cuando todo va mal, la tentación natural es rendirse, bajar los brazos, dejar de creer que algo bueno pueda suceder. Es un momento en el que el enemigo siembra dudas en la mente. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué te ha abandonado? Pero es precisamente ahí donde la fe debe alzarse como un escudo, aunque tiemble. Job, en medio de su dolor, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Esa declaración no vino de un corazón que lo tenía todo, sino de alguien que lo había perdido todo. En los Salmos, David, perseguido y escondido en cuevas, escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». El poder de estas palabras radica en que no fueron escritas desde la comodidad, sino desde el peligro real, desde el miedo tangible, pero sostenido por la convicción de que Dios no abandona a los suyos. A veces, la fe no se siente como una fuerza explosiva, sino como un susurro tenue que apenas logra mantenerse encendido. Y está bien, Dios no mide la fe por su tamaño, sino por su permanencia. Incluso la fe más pequeña, cuando es perseverante, puede mover montañas. Job tuvo momentos de profunda frustración, incluso de cuestionar el sentido de su sufrimiento. Los Salmos están llenos de estas conversaciones sinceras con Dios, donde el salmista expresa enojo, tristeza y desconcierto. Esto nos enseña que confiar en Dios no significa callar nuestro dolor o fingir que todo está bien. Significa llevar ese dolor directamente a Él, sin filtros, confiando en que su amor es lo suficientemente grande para recibirlo todo. En la historia de Job hay un momento clave cuando Dios finalmente responde. No le da una explicación detallada de por qué sufrió, pero sí le recuerda quién es Él, el Creador, el sustentador, el que gobierna sobre todo. A veces no obtenemos las respuestas que buscamos, pero recibimos algo más grande, una revelación más profunda de quién es Dios. En los Salmos, esta revelación se traduce en alabanza incluso en la aflicción. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Saber que Dios está cerca, aunque no lo sintamos, es una verdad que sostiene el alma en medio de la tormenta. Es aquí donde la confianza en Dios se vuelve un acto de resistencia. Resistir a la desesperanza, resistir al miedo, resistir a la tentación de creer que todo ha terminado. Cada vez que decides orar en medio del caos, estás levantando un muro contra la destrucción. Cada vez que decides abrir la Biblia en lugar de rendirte al desánimo, estás tomando un paso hacia la victoria espiritual. Job resistió, y al final, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio el doble de bendición. Esto no significa que siempre veremos una restitución material, pero sí que en Cristo la victoria final está asegurada. Los Salmos cierran este círculo recordándonos: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas no son el final, sino parte del proceso que prepara el terreno para una cosecha abundante. En medio de todo este recorrido de fe y dolor, hay una verdad que comienza a abrirse paso como un rayo de luz que perfora la noche más oscura. Dios no ha terminado su obra en ti. Puede que el capítulo que estés viviendo sea el más difícil, el más doloroso, el que te roba las fuerzas al despertar, pero no es el capítulo final. La historia de Job no terminó en las cenizas, ni en las llagas, ni en los amigos que lo acusaban, sino en la restauración. El final que Dios le dio fue más glorioso que su principio, y no porque Dios le devolviera las cosas materiales, sino porque le devolvió algo mucho más grande, la certeza de su presencia.
Cuando Job declaró que antes conocía a Dios solo de oídas, pero ahora sus ojos lo habían visto, estaba confesando que su fe había pasado de ser un concepto a ser una experiencia viva. Ese es el milagro que también puede suceder en ti. Los salmos nos recuerdan que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él no observa tu dolor desde lejos, sino que camina contigo dentro de él. Así como un pastor no abandona a su oveja herida, sino que la toma sobre sus hombros, así Jesús te lleva ahora, aunque no siempre lo sientas. Pero confiar en Dios cuando todo va mal no significa que automáticamente todo se sentirá bien. Significa que en medio del caos eliges creer que Dios sigue siendo bueno. Es como caminar por un sendero oscuro sabiendo que la mano que te guía jamás te soltará. David, en sus momentos más oscuros, decía al Señor: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa presencia no evita que pases por el valle, pero cambia completamente la experiencia del valle. Te hace caminar con esperanza donde antes solo había temor. Te permite decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No es que las circunstancias cambien de la noche a la mañana, es que tu corazón empieza a descansar incluso antes de ver la respuesta. Tal vez has orado por algo durante mucho tiempo y la respuesta no llega. Tal vez has visto cómo puertas que parecían seguras se cerraron de golpe, cómo amistades se enfriaron, cómo oportunidades desaparecieron. Y quizá has sentido la tentación de pensar que Dios se olvidó de ti. Pero así como Job nunca vio a Dios abandonar su causa, así también tú puedes estar seguro de que el Señor sigue escribiendo tu historia. Hay capítulos que parecen interminables, pero incluso esos capítulos tienen un propósito. Muchas veces el mayor milagro no es que Dios cambie la situación, sino que te cambie a ti dentro de la situación. El dolor pule, el silencio enseña, la espera fortalece. No porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque Dios es tan bueno que puede tomar lo peor y transformarlo en algo que te acerque más a Él. Y aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en el aire que respiras. Es una fe que decide aferrarse aunque no entienda, que, como Job, puede decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Ese tipo de confianza no nace de un corazón que nunca ha sido probado, sino de uno que ha sido quebrantado y vuelto a unir por las manos del Creador. Tal vez ahora no ves la salida, pero Dios ya la tiene preparada. Tal vez no sientes fuerzas, pero su poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez todo lo que ves son cenizas, pero Él ya ve belleza formándose en medio de ellas. Esa es la naturaleza del Dios en el que confiamos. Transforma la cruz en resurrección, la tumba en victoria, la derrota aparente en un testimonio eterno de su fidelidad. Por eso, aunque el presente duela, puedes tener la certeza de que tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo y el capítulo que viene será para su gloria y tu bien eterno. En lo más profundo del corazón humano, cuando las noches son largas y las oraciones parecen no tener respuesta, es fácil dejar que la duda se infiltre como un susurro silencioso que desgasta la fe. Job conoció ese susurro. Lo escuchó en las voces de sus amigos que, en lugar de traer consuelo, cuestionaban su integridad. Lo sintió en el silencio de Dios, que, por un tiempo, parecía no responder. Y sin embargo, en medio de la incomprensión, Job eligió mantenerse firme aunque no entendía el porqué de su sufrimiento. Esa elección no fue fruto de una emoción momentánea, sino de una convicción forjada en la confianza de que Dios es justo incluso cuando la vida no lo parece. En los Salmos encontramos ecos de este mismo clamor. El salmista David, en medio de persecuciones y traiciones, llegó a decir: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Esa es la lucha interna que todos enfrentamos, el diálogo entre el dolor que nos quiere derribar y la fe que nos invita a esperar. Confiar en Dios cuando todo va mal no significa negar la tristeza o cerrar los ojos al sufrimiento. Significa llevar todo eso, sin filtros ni máscaras, a la presencia del Señor. Es reconocer que Él es capaz de transformar lágrimas en semillas de esperanza. Job, en su desolación, llegó a declarar algo que se ha convertido en un faro para quienes atraviesan tormentas. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Estas palabras no surgieron en un momento de calma, sino en el centro mismo de su pérdida, cuando no tenía respuestas ni alivio inmediato. Así es como se forja una fe verdadera, no en días soleados, sino en noches oscuras donde cada paso parece incierto. El salmista también lo sabía cuando escribió que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Tal vez hoy siembres con lágrimas, orando sin ver aún los frutos, pero esa semilla no está muerta. En el reino de Dios, toda lágrima regada en fe es una semilla que dará fruto a su tiempo. Es aquí donde el corazón se aferra no a lo que siente, sino a lo que sabe que es verdad. Dios sigue siendo soberano, incluso cuando el panorama parece un caos. Él no abandona la obra de sus manos, y tu vida es obra de sus manos. Job no recibió las explicaciones que buscaba, pero recibió algo mejor, un encuentro con Dios que cambió su perspectiva para siempre. El Señor no le dio un manual de razones, sino una revelación de su grandeza y poder, y en esa revelación Job encontró paz. El salmista, por su parte, nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Esa es la promesa que atraviesa toda la Escritura. La presencia de Dios es la garantía de que, aunque todo parezca perdido, no lo estamos. Cuando la vida se desmorona, el alma anhela una certeza, y esa certeza no está en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Confiar en Él no es un acto pasivo, es una decisión diaria de levantar la mirada, aunque los ojos se llenen de lágrimas. Es repetir, como Job y como el salmista, que nuestro Redentor vive, que nuestra esperanza no se ha extinguido y que llegará el día en que veremos su bondad en la tierra de los vivientes. A veces, las pruebas más duras parecen no tener fin, como si una ola tras otra golpea sin darnos tiempo a respirar. Hay momentos en los que sentimos que ya hemos soportado suficiente, pero justo entonces llega otra dificultad. En esos instantes podemos entender un poco más a Job, quien perdió en un solo día todo lo que tenía, incluso la salud y el ánimo. No hubo pausa para él. Sin embargo, lo que lo mantuvo en pie no fue una explicación clara de por qué sucedía todo, sino su fe inquebrantable en el carácter de Dios. Job no tenía todas las respuestas, pero tenía a Dios, y eso era suficiente. En el Salmo 42, el salmista clama desde lo más profundo: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una conversación con uno mismo, un recordatorio en medio de la tormenta. Aunque mi corazón se sienta roto, aunque la esperanza parezca lejana, debo anclarme a la verdad de que Dios sigue siendo mi salvación. Esto no es una emoción, es una decisión. Confiar no siempre significa sentir paz de inmediato, muchas veces es elegir la fe aun cuando todo dentro de nosotros grita lo contrario. Job, en su dolor, llegó a maldecir el día en que nació. Lloró, se lamentó, se sintió incomprendido y hasta cuestionó a Dios. Y sin embargo, en medio de su agonía, dijo: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Esa declaración no vino en un momento de calma, sino en el corazón de su prueba. Lo que nos enseña es que la fe no se mide en ausencia de lágrimas, sino en la decisión de declarar que Dios es fiel aun cuando nada parece tener sentido. El Salmo 27 nos lleva más allá. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este tipo de confianza no nace de ignorar la realidad, sino de reconocer que hay una realidad superior. Dios está conmigo. En medio de las pérdidas y del dolor, lo que nos sostiene no es la garantía de que todo saldrá como queremos, sino la certeza de que Dios no nos abandona.
Cuando todo va mal, uno de los mayores peligros es que nuestra mente se llene de mentiras. No vas a salir de esta. Dios te ha olvidado. Todo lo que has hecho no sirvió de nada. Son pensamientos que se filtran como veneno. Por eso es crucial llenar nuestra mente con la palabra de Dios, porque ella es la voz que contradice la desesperación. Cuando el salmista dice en el Salmo 119, «Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido», nos muestra que aferrarse a la verdad es lo que impide que nos ahoguemos. La fe que se fortalece en la prueba no es ingenua. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar en él un lugar donde Dios se hace más real. Job terminó entendiendo algo profundo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba no solo le quitó cosas, también le dio algo invaluable, una revelación más íntima de quién es Dios. Tal vez, en medio de lo que estás viviendo, Dios está obrando en silencio para llevarte a un nivel de fe y conocimiento de Él que nunca habrías alcanzado en tiempos de calma. En el Salmo 34 se nos dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Es una promesa que no depende de que lo sintamos, sino de que es verdad. Cuando la vida se desmorona, Él no se aleja, sino que se acerca. Puede que no lo veas de inmediato, pero cada lágrima que has derramado está guardada en su odre, cada suspiro de tu corazón es escuchado, y cada noche de insomnio es acompañada por su presencia invisible pero real. En esos momentos oscuros, la adoración se convierte en un acto de resistencia. Alabar a Dios cuando todo está bien es natural, pero alabarle en medio del dolor es un acto de fe profunda. Job, después de perderlo todo, se postró y adoró, no porque entendiera lo que pasaba, sino porque reconocía que Dios seguía siendo digno. Así también, cada vez que decides levantar tus manos, orar, cantar o simplemente decir, «Señor, confío en ti», aunque tu voz tiemble, estás venciendo una batalla invisible. La confianza en Dios no es un refugio momentáneo para escapar de la realidad, es la fuerza para atravesarla. Y es en esa travesía donde descubrimos que no estamos solos, que aquel que permitió que pasáramos por el fuego también es quien nos sostendrá para salir de él sin olor a humo. Como en Isaías 43, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Lo que Dios está formando en ti a través de lo que ahora duele puede ser la semilla de un testimonio que algún día dará esperanza a otros. No es en vano, aunque ahora lo parezca. No es un desperdicio, aunque todavía no veas el fruto. Y aunque el camino sea largo, cada paso que das en fe te acerca más a la promesa cumplida. Él no se ha olvidado de ti, y en su tiempo perfecto todo cobrará sentido. Y aquí llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu historia. Hemos recorrido juntos los caminos ásperos de la prueba, hemos pasado por los valles de sombra y de muerte, hemos sentido el frío del silencio y la ausencia de respuestas, como Job en sus noches más largas. Pero también hemos vislumbrado destellos de luz. Hemos escuchado susurros de esperanza en medio del estruendo de la tormenta, y hemos descubierto que incluso cuando todo parece perdido, el corazón que se aferra a Dios nunca se queda vacío. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, sentiste que hablábamos directamente de ti, de tus propias heridas, de ese peso invisible que has cargado sin que muchos lo sepan. Tal vez reviviste esos días en los que te preguntaste si Dios realmente te veía, si realmente estaba al tanto de lo que estabas sufriendo. Y quizá, como Job, tuviste momentos en los que quisiste preguntar ¿por qué? Esa pregunta no es señal de falta de fe, es una oración disfrazada, un clamor que atraviesa el cielo y llega al corazón de aquel que te formó. El libro de Job termina con un detalle que no debemos pasar por alto. Dios restaura su vida, le devuelve lo perdido y aún más. Pero antes de esa restauración externa, hubo una restauración interna. Job conocía a Dios de oídas, pero ahora, después del dolor, dijo, «Mis ojos te han visto». Esta es la clave. En medio de lo que está mal, Dios no solo está obrando para resolver la situación externa, sino para revelarse más profundamente a tu vida. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usa para acercarte a Él de una manera que nunca antes habías experimentado.
Cuando miras los salmos, encuentras que las palabras de David y otros salmistas no nacen de momentos fáciles, sino de noches en vela, de huidas, de batallas perdidas y lágrimas derramadas. Aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dice que el valle dejará de existir, sino que en medio de él, Dios es una compañía más real que el mismo dolor. No importa cuán oscura sea la noche que enfrentas, la presencia de Dios es la luz que ningún viento puede apagar. Por eso hoy quiero que guardes en tu corazón esta verdad. Confiar en Dios cuando todo va mal no es una hazaña reservada para unos pocos héroes de la fe. Es una decisión diaria, muchas veces hecha con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Es elegir, como el salmista, decir, en el día que temo, yo en ti confío. Es creer que tu historia no termina en el capítulo del dolor, sino en el capítulo de la victoria que Dios mismo escribirá. Quizá todavía no veas el final, quizá aún no tengas la respuesta, pero si hoy, aquí y ahora, decides aferrarte a su promesa, podrás descubrir que, aunque la situación no cambie de inmediato, algo en ti sí lo hará. Cambiará tu perspectiva, tu paz será más firme, tu esperanza más profunda. Y cuando mires atrás, entenderás que no fue tu fuerza la que te sostuvo, sino la fidelidad inquebrantable de aquel que te ama. Quiero invitarte a que en este momento, ahí donde estás, cierres los ojos y le entregues a Dios aquello que tanto te pesa. Dile con sinceridad, Señor, no entiendo todo lo que pasa, pero elijo confiar en ti. Aunque mi mundo se derrumbe, aunque las olas me golpeen, aunque no vea la salida, sé que estás conmigo y que tus planes para mí son de bien y no de mal. Te entrego mis temores, mis pérdidas, mi dolor y recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a mantenerme firme hasta ver tu obra cumplida. Esa oración no es mágica, pero es poderosa, porque no se basa en fórmulas humanas, sino en la verdad eterna de que Dios escucha a los que le claman. Así como escuchó a Job, así como escuchó a David, así como escuchó a miles de hombres y mujeres antes que tú, también hoy inclina su oído hacia tu clamor. Cuando todo va mal, es precisamente el momento de recordar que tu vida está en manos seguras. Aunque las circunstancias cambien, aunque las personas te fallen, aunque el camino se oscurezca, el amor de Dios permanece intacto. No estás solo, no has sido olvidado, no eres invisible para Él. En su tiempo verás la respuesta, y cuando llegue, entenderás que nunca dejó de obrar, aunque a veces trabajó en silencio. Así que camina con fe, incluso si es un paso pequeño. Sostente en su palabra, repite los salmos en tu corazón, recuerda la historia de Job y deja que sea tu recordatorio de que, al final, Dios siempre escribe el último capítulo. Y ese capítulo, para quienes confían en Él, siempre es bueno.